de salud y nos abocamos de lleno en este primer bloque del programa a lo que será el Congreso Internacional Encinas. Cuando hay eventos como este, cuando hay congresos internacionales como el que propone Encinas cada año, todo el ecosistema de la educación se mueve. Especialistas, profesionales, están atentos a lo que ocurra dentro del Congreso, qué se dice en el mismo, quiénes van a ser los invitados, habrá o no habrá invitados internacionales. Todo eso se mueve alrededor de un Congreso internacional como el Congreso de Educación, el Encinas 2023, organizado por la Derrama Magisterial. Quien va a estar de todas maneras en el Encinas es el profesor Juan Cadillo, ex ministro de Educación, y que va a tocar un tema que a él le apasiona, lo mueve, que es su bandera, que es el tema de los principios fundamentales para la educación en una era digital de dinámico desarrollo. Allí va a estar el profesor Cadillo con estos temas que son absolutamente apasionantes. Profesor Cadillo, lo tenemos ya enlazado con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes, bienvenido a Escuela Abierta. ¿Me escucha, profesor Cadillo? Buenas tardes. Profesor Cadillo, yo lo consigo ver, lo conseguimos ver, pero no consigo que me escuche. ¿Me escucha usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto, profesor Cadillo. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Escuela Abierta, como siempre. Muchas gracias por esta invitación. Cuénteme, ¿qué vamos a poder esperar de su presentación en el evento, en el Encinas, en el 13º Congreso Internacional? ¿Qué nos ha preparado, profesor Cadillo? Bueno, para el Congreso Encinas a mí me toca reflexionar sobre los principios y fundamentos para la educación en esta era digital que es muy dinámica y justamente del desarrollo. Yo voy a comentar la participación del doctor Martín Herrera con respecto a este tema. Adelantando un poco, se podría decir que hay un conjunto de principios y fundamentos pues que tenemos que ir teniendo en cuenta en la educación justamente para poder atender a los estudiantes. Esto en primer momento pues está relacionado a que nosotros tenemos que centrarnos en el estudiante, ¿no? Es como aprende el estudiante. Y estas tecnologías que están emergiendo tienen que ser utilizadas. En un primer momento pues tenemos estas plataformas adaptativas que entienden al estudiante en base a datos recopilados de muchos estudiantes, pueden acompañarlos, indicar si determinados elementos les falta, complementar esos elementos, alertar al profesor en caso de ser necesario mayor retroalimentación, a la vez hacer un seguimiento si el estudiante es destacado, ofrecerle nuevos retos al estudiante para motivar a seguir aprendiendo. También tenemos que ver que estas plataformas adaptativas a la vez permiten integración de nuevas tecnologías, es decir, empieza a aparecer la realidad virtual, la realidad aumentada como elementos mucho más sencillos de usar. Las plataformas ya se sienten algo más maduras. También este sentido del aprendizaje colaborativo, ¿no? Que es clave. Actualmente sabemos que ha surgido, por ejemplo, ChatGPT, esta inteligencia Impresionante herramienta, artificial ¿no, profesor? Sí, que en realidad está transformando la forma en que nosotros interactuamos con los contenidos, con la información que nosotros podemos manejar y a la vez está reformulando, por ejemplo, diferentes elementos del trabajo, ¿no? Es decir, ya existen estas plataformas para el derecho, existen plataformas para las actividades comerciales, Claro. están automatizando diferentes tipos de procesos, generación de contenido, lo que antes decíamos, el pensamiento computacional, la posibilidad de elaborar plataformas digitales. Y bueno, en realidad es una gran revolución que tenemos que estar preparados y a la vez esto demanda pues mayor flexibilidad también de los docentes y de nuestros propios modelos de enseñanza. Sin duda. Ahora, profesor Cadillo, muchos maestros se han tomado mucho tiempo para poder encontrar esas plataformas que les permiten justamente en su dictado de clase aprovechar con sus alumnos muchas ventajas que la tecnología ofrece y de esa manera además responderle a los chicos casi en su mismo lenguaje. Pero
Yo tengo la sensación que cuando, sobre todo los que no hemos sido nativos digitales, arribamos a una plataforma que nos es cómoda, que nos gusta, que nos es útil, nos estacionamos ahí. Y cuando viene un nuevo cambio o una nueva plataforma o la que estábamos usando nos propone digamos, un cambio, porque también cambian, por supuesto, nos volvemos a quedar en una suerte de offside. Lo que quiero decirles es que el arribo a la tecnología tiene que ser entonces un arribo constante y permanente. No basta con decir, ya llegué, tomo esto, uso esto y aquí me planté, profesor Cadillo. Mira, desde hace aproximadamente 10 años hemos visto que la transformación digital cada vez es mucho más fuerte. Así es. Desde el ingreso de mayor contenido en Internet, desde la posibilidad de que nosotros podamos crear contenido y esta pueda ser difundido en las redes sociales como formas, por ejemplo, productivas y de generación también de riqueza y de dinero de forma de intercambio. En realidad vamos viendo que la educación se ha ido quedando un poco atrás. En un principio hablábamos de las competencias digitales, como tú muy bien has dicho, y dimos un salto cualitativo a razón de la pandemia. Manejar los celulares, manejar la computadora, manejar las plataformas tipo Zoom, Meet y otras plataformas electrónicas. También las aulas virtuales, por ejemplo, a través de diferentes tipos de aplicaciones. Pero esto no queda ahí nada más. En efecto, existe una enorme revolución dentro del plano social. Entonces, esta revolución en el plano social y económico, pues da una enorme presión a la educación. Y nosotros como profesores tenemos que responder a esas necesidades y a esas exigencias. Claro, Y esto no termina, ni va a terminar este año ni el próximo. En claro, realidad, claro. estas exigencias van a continuar y van a ser mucho más demandantes porque implican justamente el elemento de la formación integral de los estudiantes, pero esto Así está muy es. relacionado al elemento del trabajo. La escuela pues tiene un enorme componente en la formación de las habilidades y las competencias para ser productivos en la sociedad. Y este cambio y esta transformación en el mundo económico y el mundo del trabajo pues demanda a los profesores que tengamos que estar en constante preparación, Claro. actualización. Pero no solo es una actividad individual, sino tenemos que asumirlo como una actividad colectiva, es decir, como cuerpo educativo. Y entonces ahí como cuerpo educativo en realidad podemos ir pilotando diferentes tipos de estrategias y soluciones y poder intercambiar. Si nosotros asumimos el cambio de manera individual, es Mm, obvio que el cambio nos va a traspasar y vamos a quedar muy lejos. sin duda. Pero en cambio, si formamos redes educativas, si empezamos a compartir conocimientos y nos vamos actualizando y colaborando entre docentes, en realidad esto va a ser más sencillo de poder asumir. Sin duda. Sin duda, creo que los educadores tienen un reto permanente y es el de mantener una curiosidad y un sentido de descubrir cada vez más activo, algo que quizás se pierde en algún momento, quizás en la infancia o en la adolescencia, y hay que mantener esa curiosidad permanente por lo nuevo, por lo diferente, que no nos debe asustar, al contrario, vamos a convivir con ello y nos va a dar respuestas, muchas respuestas también para nuestro trabajo en el futuro. Profesor Juan Cadillo, me quedan 30 segundos, ¿por qué no aprovecha este tiempo? Quería pedirle para invitar a todos los maestros y maestras del Perú a que se sumen al Congreso Encinas, que además es gratuito, por supuesto, que se va a transmitir por redes sociales y que van a poder estar allí acompañando a todos los maestros del país. Sí, gracias. Mira que en realidad este 11 se inicia el Congreso Encinas y vamos a tener la posibilidad de poder expectar y tener a grandes especialistas en el campo educativo y el campo tecnológico reflexionando sobre ChatGPT, sobre los chatbots, sobre lo que se viene con respecto a cómo debemos ir afrontando la era digital desde este año y hacia futuro, ¿no? Yo creo que es un evento importantísimo en el cual debemos asistir para ir conociendo estas tendencias y reflexionar sobre qué papel nosotros cumplimos frente a estas tendencias, cómo tenemos que asumir el cambio y qué es lo que tenemos que ir aprendiendo y Claro que sí. comprendiendo para poder responder a las diferentes necesidades de los estudiantes. Muchas Profesor Juan gracias. Cadillo, muchísimas gracias, un gran abrazo y muchos éxitos en el 13º Congreso de Encinas en el que usted va a participar. Era el profesor Juan Cadillo, ex ministro de Educación, pero además Global Prize Teacher, entre los 50 mejores profesores del mundo, ha estado el profesor Juan Cadillo atendiéndonos. 12:16, pausa y volvemos.